Saludos, estimados amigos liberales clásicos de toda América Latina. Sean bienvenidos una vez más, un nuevo lunes a estos directos de la verdad política. Qué gusto saludarlos, como siempre, a quienes nos estén viendo en directo y a quienes de seguro nos verán en diferido durante el resto de la semana. Pues agradecemos, como siempre, que se den cita todos los lunes en punto de las 6 de la tarde, hora México, Guatemala, para venir a escuchar la verdad. Desde esta plataforma nosotros combatimos la mentira, la desinformación, los engaños que las izquierdas y las derechas malas en todo el continente se han encargado de replicar a través de medios de comunicación, a través de plataformas digitales, redes sociales. Pues bien, nos inundan de muchas mentiras y para esas mentiras nosotros pues tenemos que decir la verdad. Así que agradecemos que nos acompañen una vez más, que estén presentes, que nos den un like, que nos apoyen dejándonos sus comentarios, que por cierto ya veo que han empezado a hacerlo en el chat, y a compartir esta transmisión en sus redes sociales. Un especial agradecimiento a nuestro colega y amigo David Alegría, quien gracias a él el día de hoy no solo estamos transmitiendo en YouTube, sino que también estamos transmitiendo en directo desde la plataforma de TikTok. A todos nuestros amigos de TikTok, de la cuenta oficial del Partido Fusionista, pues sean bienvenidos a este espacio de infoeducación política. Seguramente pues va a ser algo habitual para llegar a más audiencia y que la gente nos pueda ver y que interactúe con nosotros. Como siempre, le doy la bienvenida a nuestro mentor político y anfitrión de estos directos, el profesor Alberto Mansuetti. Profe, qué gusto tenerlo por acá una semana más. ¿Cómo le va? Todo bien, gracias a Dios, Gabriel. Saludemos y demos la bienvenida a Débora Fletcher, que hace año que no nos vemos. Bueno, quedamos en la pregunta 12, ¿no? Del balotario, ya sabe. Aquí comentamos el balotario, leemos y comentamos el balotario, usted lo puede pedir si quiere, y en el chat usted pone lo que quiere y se le va a responder. O sea, adelante con la pregunta número 12. ¿De qué trata? Excelente, profe. Pues bien, nos quedamos precisamente en esta pregunta de ¿qué es el Estado? A ver, en este documento que nosotros le hemos llamado el balotario, al que por cierto tienen acceso ya en los chats oficial de la realidad, la verdad política, para que lo puedan consultar, nos brinda la siguiente respuesta. Desde Maquiavelo, el Estado es concebido como la entidad configurada por cuatro elementos: el gobierno de un país, su pueblo, su territorio y sus normas legales. El concepto es de molde estatista y tiende a identificar Estado y gobierno, pero su uso se ha vuelto demasiado común como equivalente a gobierno. Profe, ¿qué tiene para decirnos de este término? Cortito, hoy en día cuando te hablan del Estado, se refieren en realidad al gobierno, sobre todo los estatistas. Pero el lenguaje estatista está tan instalado que no lo podemos cambiar. ¿Ok? No lo podemos cambiar y volver a hablar como antes y como se habla en la Biblia, no de Estado, sino de gobierno. ¿Ok? Pero bueno, esa es una de las dificultades que tenemos por delante, que te dicen Estado para involucrarte cuando en realidad se están refiriendo al gobierno. Dale con la siguiente, que la siguiente es muy importante porque se refiere al papel de la oposición. O sea, nosotros tenemos muchas deformaciones en nuestra deformación política en América Latina. O sea, entre otras, nos fijamos siempre en el gobierno y nos quejamos de que qué mal gobierno, qué mal gobierno. Ajá, ¿y la oposición qué? Porque el gobierno de hoy, muy probablemente, fue la oposición de ayer. Y la oposición de hoy probablemente será el gobierno de mañana. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver en cada momento, tenemos que ver el gobierno, pero también la oposición. Porque si el gobierno es malo, como dice la gente, qué mal gobierno, y la oposición es buena, entonces no hay problema. Habría que esperar nada más a las próximas elecciones, ¿ok? Pero si, el problema es que tenemos en América Latina que gobierno malo y oposición igual de mala o peor, ¿ok? Adelante, Gabriel. Excelente, profe. La pregunta es precisamente ¿cuál debe ser el papel de la oposición en la política? A ver, la respuesta.
El curso y devenir de una nación no está determinado solamente por su gobierno, también por la oposición, la cual también debe ser de calidad, pues le cabe mostrar soluciones a los problemas, respuestas a las preguntas relevantes y las salidas que propone a los atolladeros. Y en el concepto liberal ha de velar porque los gobiernos no se salgan de sus límites. Estas funciones la oposición debe cumplir mediante sus partidos, sus líderes y voceros y su representación en el Congreso. Un país requiere no solo de un buen gobierno, entre comillas, sino también de una buena oposición, especie de gobierno de repuesto, ¿no? Capacitado para sustituirle llegando el caso, lo cual casi no tenemos en los países latinoamericanos. Tenemos un mal gobierno y mala oposición. Por ejemplo, en Estados Unidos, mal gobierno, mala oposición. El señor Donald Trump es un patán. Mire, ayer se quiso hacer el que hablaba español delante de una audiencia más o menos hispana, y entonces le dijo a Kamala Harris, puta y pendeja. ¡Qué patán, qué grosero! Nunca había habido en Estados Unidos un tipo como ese, un sujeto como ese, aspirando a la presidencia y con posibilidades a una segunda presidencia. ¡Horror! Ahí viene el voto en blanco. Ahí sale el voto en blanco. ¿Ok? Ahí no sale el mal menor. Ah, no, yo voy por el mal menor. Olvídate del mal menor. ¿Ok? Y incluso ya comentamos, creo, la Fundación Heritage a Donald Trump le preparó el proyecto 2025 para que tenga un esquema de gobierno. Yo no sé si el proyecto 2025 es bueno o es malo. Parece ser que es nacionalista cristiano. Por eso yo puse el tema ayer junto con el anuncio para hoy, ¿no? Nacionalista cristiano. Podría tener algunas cosas buenas, algunas cosas malas. El nacionalismo cristiano no es cristiano en realidad porque es étnico, ¿ok? Étnico. Y los cristianos sabemos por la escritura que ya no hay judío ni gentil, ¿ok? Hay un solo pueblo que somos la iglesia para construir un solo reino que es el reino de Dios, ¿ok? Y no es una nación cristiana con una fuerte carga étnica como la tiene el nacionalismo cristiano. Yo comparto la posición de Andrew Sandlin. El problema fue que puse una literatura que no... después, cuando Jesús Manganiello me la tradujo completa al español y me la pasó, me arrepentí de haberla puesta, porque lamentablemente, esa conversación de Andrew Sandlin con otros colegas, Joe Bott, entre otros, más que aclarar, confunde. Como decimos, no aclare porque oscurece, ¿ok? ¿Y por qué? ¿Y por qué hablan de la cultura y la cultura y la cultura? Porque le tienen miedo a la política, le tienen terror a la política. La política y el terror, el miedo a la política, en este caso los cristianos conservadores de Estados Unidos, el miedo a la política es un caso de miedo a lo desconocido. Como no conocen, entonces la política, entonces le tienen miedo. ¿Por qué no aprenden? ¿Por qué no hacen como los holandeses de la época del partido antirrevolucionario? Teólogos eximios como Abraham Kuyper y Bavinck, por ejemplo, se metieron en la política y fundaron un partido, crearon un partido, organizaron un partido, crecieron un partido, fueron jefes de partido, fueron diputados, fueron ministros, fueron jefes de bancada, ¿ok? Se metieron en la política hasta aquí, ¿ok? Y claro, aprendieron, ¿ok? Pero el problema es que no quieren aprender. Entonces, con Manganiello llegamos a una conclusión que vamos a seguir ahondando el lunes que viene, si Dios quiere,
voy adelantando como es mi costumbre. El lunes que viene vamos a hablar de los tres grandes vacíos, ¿ok? O cuatro grandes vacíos, cuatro patas de la mesa que dice Manganiello, que es un Manganiello venezolano que vive en Gales, Reino Unido, ¿ok? Él dice que el problema con el miedo a la política, y es lo que se ve en esa conversación que salen con la cultura, y la cultura, y la cultura, y la cultura, porque le tienen miedo a la política, eso es todo, ¿ok? Que la formación, ¿ok?, necesaria para enfrentar la decadencia de Occidente y la inoperancia e ignorancia de la derecha mala, que es causa de la decadencia de Occidente, hay que aprender cuatro cosas. Los cristianos, cristianismo. Y otras tres más que son, bueno, el que no es cristiano tiene que aprender estas tres. Política, leyes y el marxismo que inspira las leyes. ¿Ok? Siempre se le va a tener miedo a la política a la gente que no quiere aprender política, o le va a tener asco si confunde política con politiquería, porque dice, no, la política me da asco. Pero viejo, lo que tú me mencionas es politiquería, no es política. ¿Ok? Entonces, política en primer lugar. Leyes en segundo lugar, o sea, cómo operan las leyes, cuándo son malas las leyes, qué diferencia hay entre leyes malas, leyes buenas. Eso hay que aprender, ¿ok? Y cómo a caballo de las leyes malas, los malos se suben al gobierno y por eso los malos siempre gobiernan, o sea, los socialistas, los izquierdistas, etcétera, ¿ok? Pero hay que atreverse a estudiar marxismo, ¿ok? O sea, estudiar y comprender no quiere decir justificar. Eso es lo que parece no entender la derecha mala. La derecha mala le está faltando, sobre todo a los influencers, a los youtubers, estudiar política, estudiar leyes y estudiar, si decimos estudiar política, estudiar lo que es un proyecto político, como el nuestro, como el de 5R, que ahora vamos a hablar. Ahora toca la pregunta, ¿ok? Y marxismo, sobre todo lo que es la base y la superestructura para entender el socialismo del siglo XX, que es la base, el ataque a la base económica de la sociedad, con miras a tener el control, y eso ya ganaron. Por eso a mí me hace reír lo de la batalla cultural. ¿Pero qué batalla cultural? Ya perdimos la batalla cultural, porque el siglo XXI, desde las posiciones ganadas en el siglo XX en la base, fueron por la superestructura, y por eso el asunto de el homosexualismo y ¿cómo se llama? Salvemos al planeta, el indigenismo, ¿ok? Y el relativismo nominalista del postmodernidad. Ok, vamos a entrarle a la 5R, Gabriel. Excelente, profe. De hecho, ya entramos en la sección número 3, la que habla de corrupción, la permisería y el voto. A ver, el cuestionamiento número 14 nos dice, describe el movimiento de las 5 reformas, ¿no? Y básicamente es la política de la derecha liberal clásica y conservadora, es decir, la derecha fusionista, liberal en economía y educación, conservadora en política y moral, y en base a los principios, normas y valores judeocristianos. No hay otra salida a los males que padecemos, es decir, el crimen, el desempleo, las carestías y la pobreza, la ignorancia, el engaño y la confusión. Todo lo demás significa lo mismo de siempre, o más de lo mismo, o apenas un poquito menos de lo mismo, ¿no? A todas luces, demasiada insuficiente. Ok, por eso es que nosotros estamos empeñados en decir la verdad en todos los temas, pero en especial el tema Javier Milei. Porque Javier Milei nos causa mucho daño, un daño muy grande a los liberales clásicos, ¿ok? Nos trae mala prensa, mala propaganda, porque su gobierno, su discurso es liberal libertario, pero su política, su gobierno es estatista al 1000%, ¿ok? Y eso es cosa que en casi todos los lunes tocamos ese tema,
¿ok? Ahí ayer domingo usted puede ver un artículo de Dardo Gasparré. Si me sigue en Twitter y en Facebook, ya lo puse ahí en la prensa. Un artículo de Dardo Gasparré muy bueno, ¿ok? Que desnuda la hipocresía, llamémosle así, de Javier Milei, o el doble cara de Javier Milei, ¿no? Una cara para decir discursos en Miami, en Davos, en España, en Alemania, una cara para decir discurso liberal libertario y tal y qué sé yo, ¿ok? Esa es la cara para sus defensores rabiosos como los españoles, como Huerta de Soto, Rayo, Dani Fernández en Guatemala, etcétera, lo defienden a muerte por lo que dice. Sí, pero ¿y qué es lo que hace? ¿Lo que hace se corresponde con lo que dice? No, en absoluto. El que se la puso bien clara, además de Dardo Gasparré, fue el alemán Hans Hermann Hoppe. Bueno, el problema, y ahora entramos a la histeria anticorrupción, el problema o uno de los más grandes problemas, es que no se puede hablar de política, de estos temas en nuestros países, porque todo es la corrupción, la corrupción, la corrupción. Y antes era la corrupción del robo, sí, porque se robaron, aquí hicieron un negociado. Ahora son los abusos sexuales, ¿ok? Fíjese en Chile, por ejemplo, el caso Monsalve. El caso Monsalve. No se habla de otra cosa de que el caso Monsalve. ¿Ok? Y el caso Monsalve es lo mismo que el caso Arce en Bolivia. ¿Ok? Estos tipos le ofrecen a una muchacha, ¿ok? Un puesto. Por ejemplo, el viceministerio de Deporte en el caso de Bolivia y un ascenso con un jugoso aumento en el puesto público que ya tenía la muchacha en el caso Monsal. Ahora, en ambos casos se da lo mismo. Ay, sí, la víctima. ¿Cómo la víctima? ¿Ok? Ella accedió, lo voy a poner claro porque a mí me gusta así. Ella abrió las piernas esperando un puesto público. Pero como no se lo dieron, ahora viene la denuncia. Vamos, y la histeria anticorrupción, vamos. Vamos, Gabriel. Perfecto, profe. De hecho, esto tiene mucho que ver con lo que estaba mencionando porque la pregunta es, ¿qué tiene de malo la histeria anticorrupción? ¿No? Respuesta. Hace creer que el problema es la corrupción y enfoca la atención en los casos escandalosos y en los acusados, así abre paso al lawfare, es decir, la judicialización de la política. En medio del ruido y la cortina de humo de las fuertes diatribas contra los acusados de turno X, Y o Z, pues agitan y enfurecen a la clase media. Nunca se puede visibilizar los problemas reales que tiene la gente, las políticas públicas en curso y sus resultados, las respuestas verdaderas a la pregunta pertinentes, ni las soluciones apropiadas a los problemas. Exactamente. Por eso nosotros insistimos siempre en que las instituciones que tienen que ver con el premio Nobel que pone aquí Aldo Carpio en el chat que comenté. Bueno, hay una discusión ahí, ¿ok? Porque la mayoría de los liberales dicen que los libros de Acemoglu enfatizan las instituciones y por eso son buenos, ¿ok? Enfatizan el papel de las instituciones. Y es algo que coincide mucho con lo que nosotros decimos. Detrás de cada milagro económico hay un milagro político. Es decir, cuando se habla de un milagro económico, el milagro italiano, alemán, español, después de la guerra civil y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se habla del milagro económico o cuando se habla de los 4 dragones, tú sabes, milagro económico de Singapur y
y Surcorea y Taiwán y Hong Kong. Milagro económico. Sí, es un partido político que adopta políticas pro libre mercado. Pero eso no hay en Argentina. Y donde hay y funcionó lo mejor, cuando nos dicen en qué país ustedes ponen como ejemplo, China. Sí, pero China es el Partido Comunista. Bueno, de comunista tiene el nombre nada más. Lo que sí es el Partido Único. Y es el Partido Único porque no hay democracia, por lo menos en el sentido occidental. Bueno, eso lo hemos tratado muchas veces. ¿Ok? En el sentido democracia en el sentido de competencia política entre partidos, pero la competencia está dentro del partido, o sea, dentro del Partido Comunista Chino hay 3 facciones en competencia, ¿ok? Los príncipes rojos, el grupo de Shanghái y el grupo de la antigua juventud del Partido Comunista. Eso lo hemos explicado, ¿ok? Digo lo hemos explicado porque usted puede ver los videos. Gracias al trabajo de Gabriel Ortega, los videos de los lunes están todos ahí, mírelo si quiere. Bueno, entonces, claro, un milagro político sostenible en el tiempo, desde luego. Dale, seguimos, por favor, Gabriel. Hoy vamos a tener, como siempre ahora, 1 hora, porque cuando hemos hecho 1 hora y media, ¡oh, muy largo, muy largo! Bueno, entonces, vamos, dale, Gabriel, por favor. Esta pregunta es para nosotros, profe, porque nos dicen acá, ¿por qué rechazamos la antipolítica, no? Y bueno, la respuesta es porque cierra el paso a la buena política, la que trata sobre los sistemas de gobierno, las políticas públicas y los recursos de acción eficaces para los gobiernos de turno y fuerzas de oposición. La que te dice toda la verdad, sin engaños ni disimulos, a diferencia de la politiquería cambiante, anecdótica y chismosa. Ok, ok. Entonces, ahora vamos un poquito con el mandato cultural discípula o la gran comisión que está en el Evangelio, ¿no? Discipular a todas las naciones, ¿ok? Y enseñar a todas las naciones a guardar los mandamientos, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Ahí está la cita en la carátula de la sesión de hoy. Discipular a las naciones en lo que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo está la enseñanza del gobierno limitado. Todo gobierno humano es limitado. No solo el gobierno político, digamos, o civil, el gobierno de la sociedad. No, no solo ese. En la familia, el poder del esposo sobre la esposa y de los padres sobre los hijos es limitado. ¿Ok? No hay lugar a abusos. Si el poder se sale de los límites y el límite está dado por la función, si el poder se sale de los límites, eso es abuso de poder. Y en el caso de la familia, en el caso de la iglesia, los sacerdotes y pastores, digamos, tienen un poder limitado sobre la feligresía. En el aula de clase, el docente tiene un poder limitado sobre el alumnado. En la fábrica, en la oficina, en la empresa, el jefe, sea el dueño, sea el gerente, lo que sea, tiene un poder limitado. O sea, todo poder humano es limitado. Limitado en razón de la función, de la finalidad. ¿Y cuál es la finalidad del gobierno civil? Seguridad, justicia, obras públicas de infraestructura física y nada más. Por eso vivimos bajo gobiernos abusivos. Porque no, sobre todo últimamente, en los últimos 500 años, los cristianos hemos estado demasiado ocupados
en caernos a palos unos a otros, los católicos con los protestantes, etcétera, y nos hemos olvidado de discipular a las naciones. ¿Y quiénes han discipulado a las naciones? Los marxistas. ¿Ok? Por eso hoy, si tú hoy le hablas a una gente y le dices que la educación y la salud hay que privatizarla y las jubilaciones también, pues mire, te caen encima porque han sido discipulados las personas por la doctrina marxista. ¿Ok? Qué bueno que está aquí los graduados recientes del Partido Fusionista de Guatemala. Bienvenidos sean, aquí hay uno. Preferimos que en lugar de poner tecnología top pongas tu nombre y apellido, por favor, ¿ok? Que es nuevo, ¿ok? Nos gusta leer tu nombre y apellido. ¿Cuál es tu nombre y apellido? No tecnología top. Bueno, dice, qué bien, dice compañero que se ha cuestionado, ¿el fenómeno Milei será necesario para llegar a las 5 reformas en América Latina? No, el fenómeno Milei es un obstáculo. Cuando reviente, porque Milei lo que tiene es con políticas estatistas, control de cambio, manipulación de la tasa de interés, pagos pagos pateados para adelante, etcétera. Milei lo que tiene son las variables controladas, entre comillas, por el Estado, ¿ok? Para mantener una ilusión, una ficción. Sígueme en sígueme en Facebook y en Twitter, ¿ok? Para mantener la ficción de una inflación a la baja, ¿ok? Y de un dólar cada vez más barato. Eso tiene unos costos terribles, entre otros la desindustrialización forzosa, ¿ok? O forzada. Entonces, eso es una bomba de tiempo que va a explotar en cualquier momento. Yo personalmente, un poco como argentino, me adelanto y digo que eso no es liberalismo. Más adelante tendremos que, ¿cómo es? A todos dedicarnos a explicarle a la gente que eso no es liberalismo clásico. Como lo tuvimos que hacer en los 90, que tuvimos que explicarle a la gente que el neoliberalismo del consenso de Washington tenía algunas cosas liberales, pero no todas. ¿Ok? Y encima se aplicó poquito y se aplicó mal, con mucha corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, tendremos que explicar de vuelta, así como lo hicimos en los 90, tendremos que explicar cuando la bomba reviente el caso de Milei. Entonces, ¿cuál es la discipular a las naciones? Es discipular según la doctrina política cristiana. ¿Y cuál es la doctrina política cristiana? La del gobierno limitado. ¿Y dónde está eso en la Biblia? En 1 Samuel 8, Antiguo Testamento, entero, y correlativos, que son como 80 pasajes, 80 textos en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento esa enseñanza de gobierno limitado está confirmada en los 3 sinópticos cuando nuestro Señor Jesucristo dice del gobierno fuera de los límites que los gobernantes se enseñorean sobre las naciones y se acostumbran a enseñorearse sobre las naciones, a arrogarse derechos que no le corresponden, o sea, lo que no es del César. La educación, la salud, las jubilaciones, la cultura, el deporte, todo eso no es del César. Entonces no le corresponde al César. Y encima se hacen llamar bienhechores. Ese es el detalle que llamamos populismo. Entonces, esa es la doctrina cristiana. En esa doctrina, ¿ok?, hemos fallado los cristianos, sobre todo en los últimos 500 años, hemos fallado en discipular a las naciones. ¿Por qué? Porque hemos estado, y todavía seguimos, en Facebook y en Twitter, no hay nada peor para un cristiano que otro cristiano de otra secta. Eso se llama sectarismo. No es cristianismo eso, es sectarismo.
¿ok? Es la camiseta de reformado, de calvinista, de luterano, de católico, ahora de católico tradicionalista, la camiseta, la camiseta. Y ojo, no está mal tener camiseta, yo tengo camiseta, mi camiseta es la camiseta anglicana, ¿ok? Yo tengo camiseta, pero no soy sectario, ¿ok? Bueno, ya vamos a ir aprendiendo. Ok, en materia de Milei, aquí está Chapas recomendando a Roberto Kachanowski y Carlos Rodríguez, también Mariano Fernández, Diego Giacomini y otros economistas liberales argentinos críticos de Milei. ¿Y qué dicen de Milei? Y lo mismo que dice Hans Hermann Hoppe. Dice que Milei tiene un discurso liberal libertario y unas políticas estatistas y antiliberales tremenda, ¿ok? Sí, Aldo Carpio, Milei va a acabar como Menem en el 2001 con, con el tipo de cambio fijo de $1, de $1. Es la economía ficción. Sígame en Twitter que nosotros vamos yo por lo menos estoy poniendo ahí bastante. Bueno, entonces, sigamos por favor, estimadísimo Gabriel. Continuemos, profe. La siguiente pregunta. ¿Qué hay de malo con la partidofobia y cómo son los partidos de 4 dimensiones? A ver, la respuesta es, lo malo de los partidos ahora es que son casi todos estatistas y de izquierda o de derecha mal, que se copia de la izquierda. Los partidos no son malos por naturaleza. Ellos son a la política como las empresas a la economía, pero han de ser totalmente privados y heterogéneos, es decir, de izquierda, centro o derecha, para poder escoger de verdad, no entre candidatos todos iguales porque todos piensan lo mismo, y en lo posible completos, es decir, que sean ideológicos, programáticos, representativos y electorales. Aquí hay que hacer una aclaración. Todos los partidos son completos. Lo que pasa es que ocultan su ideología, ocultan sus programas, ocultan su representatividad, ¿ok? Y quedan reducidos nada más que a maquinarias electorales. O sea, insisto, repito, mejor dicho, o sea, los partidos son ideológicos, programáticos, representativos y electorales, pero al final ocultan su ideología, sus programas y su representatividad. Y los de derecha o de centro, ¿ok? Se han copiado de la izquierda lo malo de la izquierda, que son sus políticas. Ojalá se copiaran lo bueno, y porque me va a decir, ¿qué tiene de bueno la izquierda? Mucha habilidad, mucha muñeca política, ¿ok? Que no tiene la derecha mala. La derecha mala, dígame cuando eso, ayer yo me agarraba la cabeza cuando veía a Trump diciendo que Kamala Harris, puta, y peteja. Qué ordinario, qué horror. Ahora yo entiendo a mucha gente que no quiere votar a Donald Trump. Lo malo es que va a votar a Kamala Harris, pero yo digo, ¿por qué no vota? ¿Por qué tiene que ir a votar? Sobre todo en Estados Unidos, ¿ok? En Estados Unidos no es como en Perú que hay multa para el que no va a votar. En Estados Unidos tú votas si quieres y si no quieres no votas. Entonces, cuando los dos candidatos son malos, lo mejor es ir a no votar. O en caso de América Latina, había algunos países, esto cambia un poco de un país a otro, el voto en blanco. ¿Ok? Bueno, entonces, dale, seguí estimado Gabriel. Para entender a los partidos, profe, la siguiente pregunta tiene relación con la anterior. ¿Qué significa partidos privados y por qué deben serlo, no? La respuesta es que, a ver, los partidos privados deben de ser independientes del Estado, sin subsidios, sin tanta exigencia reglamentaria para constituirlos y operarlos y controlarlos por sus miembros, afiliados y adherentes.
y no por las oficinas estatales a cargo de las elecciones y el registro electoral como es ahora. Los partidos deben ser tan privados como las iglesias, los gremios, las asociaciones profesionales, los medios de prensa, las empresas, las escuelas, instituciones docentes, los centros médicos y hospitales, los fondos de pensiones también, ¿no? Todas son entidades particulares propias de la sociedad civil para articularse, organizarse y estructurarse por sí misma en los varios y diferentes órdenes de esferas de la vida social. Deben funcionar con autonomía y por eso deben ser privados, no como son ahora, casi brazos dependientes del Estado. Ok, ahí hay alguna referencia al lawfare que tenemos que explicar o resumir para los nuevos, porque tenemos nuevos aquí, bienvenido, ok, ya se les dijo, bienvenido, los nuevos. Lawfare, ¿qué es lawfare? Es la persecución judicial del rival político. Y es por no tener argumentos ideológicos o programáticos, ¿ok? Y no poder ir a criticar las políticas del rival, ¿ok? Es como, por ejemplo, ustedes se imaginan, por ejemplo, dos o tres empresas competidoras en un sector, por ejemplo, refresco, ¿ok? El dueño de una empresa refresquera, o sea, productora de refresco, acusando al otro dueño del competidor de corrupto o de abuso sexual. Bueno, eso que no sería aceptable en las empresas, lamentablemente se ha hecho normal, natural, ¿ok? En la vida politiquera. Eso es lo que no es política, ¿me entendió? Eso es politiquería. Politiquería y es la persecución judicial, inventar causas judiciales, ¿ok? Para acusar de corrupto o acusar de abuso sexual o lo que sea, cualquier delito. Y entonces decir, es un criminal. Eso está mal, ¿ok? Yo sé que es lo que se estila y es lo que se usa. Petro, delincuente. Boric, criminal, delincuente. Eso está mal. Eso lo hace la derecha mala, el lawfare se llama. Claro, lo inventó la izquierda, pero como la derecha mala se copia todo de la izquierda lo inventó, ¿ok? Para invalidar a los presidentes neoliberales de los 90 que seguían más o menos seguían el consenso de Washington, entonces fueron acusados de corrupción. Así lo tumbaron a Pérez en Venezuela, así le trancaron la carrera a Menem, ¿ok? Y lo mismo hicieron, criminalizaron a Salinas de Gortari aquí en México, ¿ok? Pero eso está mal, porque lo que necesita saber la gente es de políticas públicas, cuáles defiende cada uno, ¿ok? Entonces, el problema con el lawfare es derivado de la histeria anticorrupción, pero ahora tendríamos que hablar también de la histeria antiacoso sexual, ¿ok? Repito, de chicas que le abrieron las piernas a ciertos políticos a cambio de una promesa de un puesto público o de alguna otra ventaja o privilegio, y después como no le cumplieron su palabra, ay, entonces vamos a los tribunales. ¿Okay? Pero cuando abriste las piernas no ibas a ir a los tribunales. ¿Está claro? Bueno, por eso alguna gente no me quiere a mí. Y bueno, digo la verdad. ¿Okay? Y si no le parece, investigue. Investigue usted de cuando te hablan de abuso sexual y de qué lo acusan. De no haber cumplido una promesa. Ok, entonces, ¿a qué jugamos? Bueno, entonces, vamos a el lawfare. El lawfare, lo peor de la histeria anticorrupción y del lawfare que genera es que impide hablar de políticas públicas. Nosotros hemos explicado, esto para los nuevos,
que básicamente las políticas públicas son 6. 3 de izquierda y 3 de derecha. Las de izquierda son estatizar, reglamentar y cerrar mercados a la competencia creando monopolio. Las de derecha son las contrarias, las 3 contrarias. Privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia quebrando monopolio. Pero el problema es que de eso no se habla, porque se habla de corrupción nada más. Y en Guatemala, por ejemplo, tenemos a estos 2 activistas Laufer, el señor Curruchiche y la señora Porras. ¿Ok? No hablan de otra cosa, y la gente que los apoya también, no hablan de otra cosa, de la corrupción de este, la corrupción del otro, y entonces así la competencia política deja de ser política y se transforma en la competencia politiquera, ¿ok? Tu candidato es corrupto, tu candidato es abusador sexual, etcétera, etcétera. Y de políticas, de las 6 políticas, 3 versus 3, no se habla. Y otra cosa muy importante, para entender que nosotros, si Occidente está en decadencia, lo cual es un hecho, nosotros que somos el barrio pobre e inculto de Occidente, estamos peor todavía. Estamos rumbo a Cuba o rumbo a Haití. ¿Ok? Fíjese, estamos peor, ¿ok? Porque necesitamos discutir las 6 políticas públicas y a ver qué candidatos se identifican con una, con otra. No podemos hacerlo, ¿ok? No podemos hacerlo. Y más o menos vamos por el mismo lado en Estados Unidos, ¿ok? Con este señor Donald Trump, vamos más o menos por ahí. Por eso Donald Trump rechazó el proyecto 2025 de la Fundación Heritage que le habían hecho para él. Lo rechazó. Incluso, fíjese qué grosero, lo rechazó sin leerlo. Dice, yo no lo leí. Qué grosero, ¿eh? Lo rechazó sin leerlo. ¿Por qué lo rechazó sin leerlo? Ah, porque él quiere tener las manos libres para hacer lo que se le dé la gana, para hacer como Milei, ¿ok? Por eso Milei cambió 3 veces el programa en la página web durante la campaña electoral, va a ser un año exacto. Porque estos politiqueros, demagogos, populistas, quieren las manos libres. Se ven restringidos, se ven constreñidos por un programa, porque un programa les obliga a cumplirlo. Quieren hacer lo que se les da la gana en el momento que se les da la gana y no quieren ser limitados por un programa. ¿Ok? Por eso entonces se dice en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos también que mientras Kamala Harris es predecible, Trump es impredecible. Y muchos jefes de Estado lo han dicho. Preferimos tratar con alguien predecible que sabemos lo que va a hacer, aunque no nos guste lo que va a hacer, aunque esté mal lo que vaya a hacer, ¿ok? O lo consideremos malo lo que vaya a hacer. Preferimos a alguien predecible que a alguien impredecible, ¿ok? Y eso es muy importante en la política. Por eso, esto forma parte de la enseñanza política, de lo que es la ciencia política. Por eso forma parte de lo discipular a las naciones, ¿ok? Por eso vamos a hablar de los grandes vacíos el lunes que viene, o sea, en la formación, en la cultura de la gente. Por eso es que la democracia, se dice, la democracia no está funcionando. No, 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 no. La democracia está funcionando perfectamente. Lo que no está funcionando es la gente, especialmente los cristianos que no cumplen con el deber de discipular a las naciones. Entonces, lo que no está funcionando es la gente.
La gente es súper ignorante. Si es súper ignorante, va a elegir mal. ¿Ok? Por otra parte, lo que no está funcionando son los partidos brazos del Estado, las candidaturas preseleccionadas por los preseleccionadores. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada país hay un poder electoral, ¿ok?, que preselecciona. Y entonces cuando tú vas a votar, dices, yo voy a elegir ahora, ¿ok? Voy a elegir. Sí, pero vos vas a elegir, no vas a elegir libremente, porque vas a elegir entre los candidatos que ya eligieron los preseleccionadores. Los preseleccionadores ya dijeron, los candidatos van a ser A, B y C. ¿Y qué pasa con D y E? Ah, no, esos no van a ser candidatos. Ah, entonces, la democracia funciona. Sí, la democracia funciona. Si tenemos presidentes idiotas, es porque los idiotas están bien representados. Idiota en el sentido griego, ¿no? O sea, inculto, ignorante, insapiente. Ok, seguimos, faltan 15 minutos para terminar. Esta Ajá. tiene relación, profe, con el tema de una de las políticas públicas de izquierda, que es el exceso de regulaciones, ¿no? Y nos preguntan, ¿no? ¿Por qué estamos contra la permisería para los entes privados por naturaleza y función? Respuesta, porque es Un un segundo, un indebido... segundo, ¿Cómo? un segundo, déjame aquí, que aquí me están, si no después me olvido, discúlpame esa, Gabriel. Aldo Carpio dice que el Laufar lo usan con Cerrón, con Humala, que van a partir, prohibir su partido. Sí, todos los países tenemos ese problema, ¿ok? Están usando el Laufar para preseleccionar los preseleccionadores, ¿ok? Bueno. A ver, Mélida Barrio, es que hay en el chat. Algunos pastores hablan del texto de 1 Samuel 8, pero ellos no se meten en política. Cuidado, cuidado aquí, Mélida Barrio, porque si un pastor aunque conozca y debe conocer la política cristiana, no está obligado a meterse él personalmente de candidato y eso. Ojo, Mélida Barrio. Lo que sí está obligado es a, por lo menos, no desalentar y, digamos, alentar a los laicos de su congregación a que se metan y sean candidatos. ¿Ok? Pero el problema no es, Mérida Barrio, que ellos no se meten en política. Ellos están llamados a un pastorado, bueno, pongámosle, ¿ok? El problema es que desalientan a la gente, ¿ok?, a los laicos, para que sí se metan en política. Y sí, Vladimir Cerrón y Antauro Humala, sí, están haciendo la UFAR por todos los países. Ahí está Marcos Raúl Besada, ¿ok? Putin parece preferir a Trump, ¿ok? Bueno, que tal vez, sí, parece, a veces parece como que Putin prefiere a Trump, pero ojo, no es que Putin va a intervenir, interferir las máquinas desde Moscú, ok, va a hackear no, por favor, no nos confundamos ahí que hay mucha confusión. Parece preferir a Trump, ok, a veces, pero a veces considera a Trump impredecible. Ahora bien, tal vez haya algo de simpatía personal, ¿no? O sea, que a veces sucede en esas altas esferas. Ahora sí, Gabriel, disculpa. Excelente, profe. Nos quedamos en la pregunta 19. ¿Por qué estamos contra la permisería para los entes privados por naturaleza y función? Respuesta. Porque es un indebido instrumento para el control y domesticación estatal de partidos, de iglesias, de sindicatos, prensa, empresas, entidades docentes, para la medicina, para las jubilaciones, etc. Hoy se les exigen toneladas de permisos y recaudos para iniciarse y funcionar.
en gran parte arbitrarios y caprichosos con sus permisos y castigos, es decir, zanahorias y garrote. Además, los permisos son temporales y requieren renovaciones cada tiempo. Las autorizaciones son en realidad licencias de operación provisionales que pueden, que pueden las burocracias dar y quitar a su antojo, con inmensas oportunidades para la corrupción. Ok, gran parte de esto sucede porque los partidos históricos han desaparecido, prácticamente han desaparecido, ¿ok? Y eso tiene que ver con la antipolítica. Hay una pregunta aquí sobre la antipolítica que es la 16. La antipolítica cierra el paso a la buena política. Y la buena política es la que trata sobre sistemas de gobierno, políticas públicas, que ya dijimos cuáles son 6, y cursos de acción eficaces para los gobiernos de turno. De eso no se puede hablar, ¿ok? Porque por un lado el lawfare te lleva a la judicialización de la política, lo que está mal porque trae muchas malas consecuencias, y una mala consecuencia es la politización de la justicia. ¿Ok? Y cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de 3 de izquierda y 3 de derecha. Y otro problemón que hay, la gente estúpida que te dice, eso de izquierda y derecha no va más, eso es antiguo, eso es de la Revolución Francesa. Bueno, quien te dice eso es porque no conoce la diferencia entre izquierda y derecha. Entonces, como no conoce la diferencia, acude al negacionismo, a negar que existe la izquierda. No, eso no existe, izquierda, derecha, ya eso era antes, ahora ya no. Y bueno, lo que usted puede hacer para demostrarle que está equivocado es lo siguiente. Pregúntele por las políticas públicas. Pregúntele así. ¿Tú estás de acuerdo con la privatización de empresas estatales, que le llaman públicas, por aquellos de los cambios de lenguaje, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo, sí o no, con la privatización de empresas estatales? Si te dice que no, es de izquierda. ¿Tú estás de acuerdo con la desregulación, sí o no? Si te dice que no está de acuerdo con la desregulación, es de izquierda. Y si te dice, al preguntarle, ¿tú estás de acuerdo con la apertura de los mercados para acabar con los monopolios y demás? Si te dice que no, es de izquierda. Y si en las 3 preguntas te dice que sí, es de derecha. O si no, pregúntale por las políticas de izquierda. ¿Ok? Pregúntale por las políticas de izquierda y por las políticas de derecha. ¿Ok? Toda la gente, o sea, para que se dé cuenta que la izquierda y la derecha no solo son realidades en la política, son las realidades cardinales de la política. Ok, es como decir, por ejemplo, yo no soy un pepino de física, ¿no? Pero física son los cuerpos, los movimientos, la masa, el peso, la densidad y todo eso. Ok, así como en química son las bases, las sales. Ok, eso es física y eso es química. Entiéndame bien. Si eso es física y eso es química, dígame qué es política. Y política es derecha-izquierda, ¿qué quieres que le diga? ¿Ok? Son las realidades cardinales de la política. Nadie se salva. ¿Okay? Todos o somos de izquierda o somos de derecha. A lo mejor estamos creyendo otra cosa porque estamos mal informados, desinformados, estamos deformados cognitivamente. ¿Ok? Nos han discipulado mal, no nos han discipulado los ministros, los líderes cristianos en la política bíblica de gobierno limitado. Es más, con mi pastor Alan Sánchez, creo que debe estar presente ahí, con mi pastor Alan Sánchez estamos preparando unas conferencias que vamos a dar en Zumpango, ¿ok? Sobre discipular a las naciones.
ese tema es esencial, porque vamos a empezar enseñando en una iglesia, enseñando marxismo. ¿Y por qué, oye, por qué enseñar marxismo? Y porque hemos sido disciplinados, es decir, discipulados, disciplinar, discipular son verbos muy, muy cercanos, ¿ok? Por o en la doctrina marxista, ¿ok? Bueno. Ahora los BRICS, dice Chapa, los BRICS están reunidos en Kazán, que es Rusia, los BRICS. El comentario es el siguiente: nosotros seguimos con mucha atención el tema de los BRICS porque somos liberales y por lo tanto no nos gusta la concentración del poder. Sea en el plano doméstico nacional de cada país o sea en el plano internacional. No nos gusta la concentración del poder. Cuando la Unión Soviética implosionó, entonces del mundo bipolar pasamos al mundo unipolar. Los Estados Unidos dijeron, ganamos nosotros la Guerra Fría, qué bien, sin disparar un solo tiro. No, nosotros no. Juan Pablo II tuvo que ver en eso, que también. Bueno, entonces, y ahora, claro, los Estados Unidos, la OTAN y el atlantismo no lo quiere admitir, no lo quiere reconocer, pero estamos entrando en un mundo multipolar gracias a los BRICS, y ese es el gran mérito de los BRICS, que nosotros aplaudimos. Y el otro, como si fuera, el otro es que va en paralelo, es la desdolarización y el paso a otra moneda que no sea el dólar, a otra moneda internacional que no sea el dólar, ¿ok? Para quitarle a Estados Unidos ese privilegio injusto que tiene, ¿ok? De que su moneda sea la moneda de cambio y de reserva, incluso internacional en muchos países, porque su moneda no es sana, su moneda no está respaldada en metal, ¿ok? No hay patrón oro, no hay, y no hay porque Estados Unidos echó al cubo de la basura el patrón oro en un proceso muy gradual y lento que va desde 1913, la creación del Banco Central de los Estados Unidos, o sea, la Fed, Federal Reserve Board, desde 1913 hasta 1971, cuando Nixon conservador, republicano y tal, ve cómo la derecha se copia de la izquierda, ¿ok? Nixon le da una patada a lo último que quedaba del patrón oro, que era una referencia nada más de un patrón oro bastante bastardo que se llamaba el patrón cambio oro, no el patrón oro clásico, ¿ok? Bueno, llegamos al final. Gabriel, te devuelvo el micrófono y muchas gracias a todos, ¿ok? Gracias, profe. Como siempre, algunos anuncios antes de concluir la sesión de hoy. En primera, agradecer a quienes estuvieron presentes tanto en YouTube, en Facebook y en TikTok. Desde el Partido Fusionista, pues lanzamos hoy ese experimento de ver si teníamos audiencia por ahí y veo algunos rostros familiares. Un saludo a todos. Agradecemos como siempre que pues, nos sigan acompañando en estas sesiones. Todos los lunes en punto de las 6 de la tarde estamos transmitiendo y aclaramos estas transmisiones se suben como video al día siguiente, así que a partir del día de mañana ya lo van a poder encontrar a partir de las 11:30 en el canal de YouTube La Verdad Política en formato de video para que lo puedan compartir en sus redes sociales, verlo y demás. Aprovecho, profe, para recordarle a nuestros amigos que desde el Foro Liberal de América Latina estamos impulsando a los diferentes partidos políticos, a las diferentes agrupaciones que estamos buscando convertirnos en partidos políticos y pues bien,
para todos los amigos que nos ven desde Colombia, desde Perú, desde Uruguay, desde Bolivia, desde México, desde Guatemala. En pantalla están viendo las diferentes agrupaciones políticas a las cuales pueden acercarse, pueden contactar y pueden empezar su activismo político a través de la formación. Me dio gusto ver acá a Eduardo Castillo, creo que era el miembro del diplomado recién graduado, que andaba por ahí haciendo preguntas en el chat, porque desde el Partido Fusionista estamos pues, motivando a la gente a que se forme, y les avisamos para todos nuestros colegas y amigos a nivel internacional que el próximo sábado arrancamos con el Diplomado en Liberalismo Clásico y las 5 Reformas en su 4ª edición, LC5R número 4. Para quienes quieran inscribirse, pueden buscar en el sitio web de Fusionista en la sección de cursos. Todavía hay cupos para que puedan inscribirse, insisto. Nos hemos adaptado muy bien a la dinámica internacional, así que, ¿qué esperan para aprender junto con nosotros sobre liberalismo clásico? Como siempre ha sido un gusto, profe. Reiteramos el agradecimiento a todos nuestros amigos y nos vemos el próximo día lunes. Seguimos avanzando sin prisa.